Ahí está. Bien. Y comparto mi pantalla. Bueno, la clase pasada, retomando un poquito, ¿sí? Quedamos acá y lo que hicimos fue presentar el modelo de oferta-demanda agregada. Dijimos que en este modelo ya no solamente vamos a tomar en cuenta los contextos de corto plazo que tienen que ver con la corriente keynesiana, que supone que la economía está en un alto nivel de desempleo y que cada vez que había un desequilibrio en el mercado de bienes se ajustaba por cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando había exceso de demanda, la producción aumentaba, y cuando había exceso de oferta, la producción bajaba, ¿sí? El ajuste siempre era por cantidades producidas. Este modelo, el de oferta y demanda agregada, tiene en cuenta que las economías no siempre, digamos, se condicen con el marco keynesiano, el marco de corto plazo, sino que puede haber escenarios económicos en los que la situación de la economía no sea de alto desempleo, sino que en el largo plazo, y ahí se condice con lo que dice la visión clásica, ¿sí? La economía llega a una situación de pleno empleo, ¿sí? Significa que hay pleno empleo de los factores de producción, están todos los factores de producción, trabajo, capital, tierra, todos empleados, todos trabajando, todas las máquinas produciendo, todas las empresas abiertas, produciendo, etcétera, y por lo tanto en el largo plazo, cuando la economía alcanza esa situación, la economía está alcanzando su nivel de producción potencial, su máximo nivel de producción posible, dado los factores de producción de la economía, ¿sí? A ese nivel de producción potencial se lo llama producción de pleno empleo. Y es lo que los clásicos dicen que es la situación en la que las economías llegan solas en el largo plazo y por eso no es necesario que intervenga el Estado. Y vamos a hablar bastante de eso. En esos contextos, ¿sí? En un escenario de pleno empleo, de largo plazo, cuando se producen desequilibrios entre la oferta y la demanda, como la producción no puede variar porque ya está en su nivel máximo de potencial, ¿sí? Los ajustes van a ser no a través del nivel de producción, sino a través de precios. Hoy vamos a hablar en detalle de esos ajustes a través de precios que todavía no vimos, porque hasta ahora los precios estaban fijos. En este modelo, entonces, de oferta agregada que contempla estos escenarios y además contempla un escenario posible intermedio, en el medio del corto y del largo plazo hay un escenario de mediano plazo, ¿sí? Que también vamos a hablar de eso. La demanda agregada con la que vamos a trabajar, que es esta que graficamos acá abajo, tiene pendiente negativa en función de los precios. Y la clase pasada explicamos por qué cuando los precios aumentan, acuérdense que este no es el precio de un bien en particular, sino que es un índice de precios, se corresponde con el nivel de precios promedio de los bienes y servicios de toda la economía, ¿sí? Cuando el nivel de precios aumenta, la demanda agregada de bienes y servicios cae. Y vimos que eso no tenía que ver con un concepto microeconómico de sube el precio de un bien y se consume menos de ese bien, sino que en realidad en macroeconomía la caída de la demanda agregada se da por el lado de la inversión. Y por eso la demanda agregada entonces tiene pendiente negativa respecto al nivel de precios. Y vimos que todos los puntos sobre la demanda agregada son combinaciones de nivel de precios y nivel de producción que se corresponden con un punto de equilibrio simultáneo en el modelo ISLM, ¿sí? Así que hasta acá llegamos. En este gráfico, como se darán cuenta, falta la oferta agregada, solamente está la demanda agregada. Entonces, la clase pasada hablamos de la demanda agregada, ahora vamos a pasar a hablar de la oferta agregada. Y la particularidad que tiene este modelo es que la oferta agregada no va a ser siempre igual, ¿sí? Vamos a tener una oferta agregada si la economía está en el corto plazo, es decir, que hay un alto nivel de desempleo, otra oferta agregada si la economía está en el largo plazo, es decir, que la economía está produciendo en su nivel potencial, y otra oferta agregada diferente si estamos en el mediano plazo, que es un medio entre estos dos. Entonces, cómo en el gráfico tracemos la oferta agregada va a depender del contexto que estemos analizando, ¿sí? En este modelo es importante siempre primero saber en qué contexto estamos analizando los cambios, en el corto, en el mediano o en el largo plazo.
Vamos a ver por qué entonces se pueden dar esas diferencias entre la oferta agregada. Para hablar de la oferta agregada tenemos que hablar bastante del mercado de trabajo, porque como se darán cuenta, ¿sí? Ya venimos hablando un poco por arriba, ¿sí? Hace ya unas clases, los supuestos que hagamos respecto al mercado de trabajo son importantes porque definen, ¿sí? El contexto en el que estamos analizando, el contexto en el que estamos trabajando. Hasta ahora siempre veníamos suponiendo que los modelos que estábamos trabajando eran modelos keynesianos de corto plazo y el supuesto que estaba detrás de eso era que en el mercado de trabajo había un alto nivel de desempleo. Entonces, obviamente, los supuestos que hacemos sobre el mercado de trabajo son relevantes para el análisis total del modelo, ¿sí? Y esto es importante porque lo que supongamos respecto al mercado de trabajo va a definir cuál va a ser la oferta agregada con la que trabajemos, ¿sí? A modo general, ¿sí? El nivel de producción o el nivel de oferta agregada en una economía está relacionado o está definido de acuerdo a la utilización de los factores de producción en esa economía. ¿Cuáles son los factores de producción más comunes de la economía? ¿Sí? Después hay teorías económicas que tal vez incluyen otros que tienen que ver con recursos humanos o calificación de los recursos humanos, avance tecnológico, pero nosotros vamos a mencionar ahora los 3 factores de producción más difundidos o más comunes, que son, por un lado, el trabajo, del que ya estuvimos hablando bastante, ¿sí? El trabajo, la mano de obra, es un factor de producción que se utiliza para producir bienes y servicios, y que la característica que tiene es que es posible modificar la cantidad de trabajo utilizada en los procesos de producción con relativa facilidad y relativa rapidez, ¿sí? Es relativamente fácil la posibilidad de contratar trabajadores y despedir trabajadores, y no es algo que lleve demasiado tiempo. Después está el factor capital, del cual hablamos sobre todo cuando hablamos de inversión, allá en la unidad 1, cuando hablamos de cuentas nacionales y definimos a la inversión, dijimos que el principal componente de la inversión, de la demanda agregada, son los bienes de capital, ¿sí? Que a través de la inversión las empresas pueden aumentar su dotación de bienes de capital, ¿sí? Maquinarias, equipos, etcétera, ¿sí? Cualquier tipo de bien de capital, que son esos bienes que se utilizan para producir otros bienes y que no sufren una transformación en el proceso, ¿sí? Entonces, el capital o los bienes de capital también son un factor de producción que se utilizan en la producción de bienes, que se va acumulando, ¿sí? A través de la inversión, ¿sí? De las empresas, y que la variación de este factor de producción lleva un poco más de tiempo, ¿sí? Que la variación del factor de producción trabajo, ¿sí? Una empresa puede aumentar su stock de capital, pero esto le lleva más tiempo que contratar a un trabajador, ¿sí? Las inversiones requieren un tiempo de maduración, etcétera, y por lo tanto acumular capital no es tan rápido, ¿sí? O tan fácil como aumentar el plantel de trabajo. Y el tercer factor de producción que vamos a mencionar, que también define el nivel de producción de la economía, es el factor tierra, que tiene que ver básicamente con la dotación de recursos humanos que tiene una economía, ¿sí? La tierra, el suelo, ¿sí? Etcétera, y los recursos humanos, dije, perdón, me equivoqué, recursos naturales, quise decir. Los recursos naturales que se utilizan también en los procesos de producción, y es un factor que está bastante fijo en el tiempo, ¿sí? Es difícil, o por lo menos lleva mucho tiempo, realizar cambios en la dotación de factor tierra, ¿sí? Entonces, en síntesis, el nivel de producción en la economía depende de la utilización de estos factores de producción: trabajo, capital y tierra. Nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente en el trabajo, ¿sí? En la dotación del factor trabajo, mano de obra. Entonces, hablemos un poco del mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, como en cualquier mercado, tenemos el lado de la oferta y el lado de la demanda, ¿sí? En este caso es diferente o contrario a lo que ocurre en el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los oferentes en el mercado de trabajo? Son las familias, ¿sí? Las familias que ofrecen su trabajo a cambio de una renta, ¿sí?
conforman entonces la oferta de trabajo. Fíjense que las familias en el mercado de bienes conforman la demanda de bienes. En el mercado de trabajo conforman la oferta. Mientras que la demanda de trabajo está conformada por las empresas, ¿sí? También que en el mercado de bienes son los oferentes, en el mercado de trabajo son los demandantes, ¿sí? Las empresas demandan mano de obra, demandan trabajo. Y vamos a analizar un poco qué es lo que tienen en cuenta las empresas al momento de demandar trabajo. Esto tiene que ver más con un concepto de microeconomía, porque las empresas al momento de... Nosotros vamos a hablar del mercado de trabajo a nivel macroeconómico, ¿sí? Del mercado de trabajo total de la economía, pero como todo indicador agregado, ¿sí? Macroeconómico, está conformado por la suma de las demandas de trabajo de todas las empresas de la economía, ¿sí? La demanda de trabajo total es la suma de la demanda de trabajo de todas las empresas de la economía. Por lo tanto, lo que está detrás, ¿sí? De la demanda de trabajo global es la decisión que toma cada una de las empresas individualmente al momento de demandar trabajo. Entonces ahora vamos un poquito nada más, prometo que muy poquito, a bajar un poco la lupa en la decisión que toma cada una de las empresas al momento de demandar trabajadores, ¿sí? Para producir, demandar trabajadores en el mercado de trabajo, quiero decir. Y entonces vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con la microeconomía. En particular vamos a hablar de lo que se llama la producción marginal del trabajo. ¿Alguien está familiarizado con este concepto? ¿Se anima a explicar un poquito qué es esto de la producción marginal de trabajo? Si alguien está cursando micro por ahí, lo tiene fresco. Profe, perdón, ¿puede ser, digamos, la variación en la cantidad producida cuando agregamos a un trabajador más? O sea, ¿se puede pensar desde ese modo? Excelente. Definición de manual. Muy bien, Gabriel. Es exactamente eso que dice Gabriel. Es cuánto aporta al total de la producción la contratación de un nuevo trabajador. ¿Sí? Lo voy a mostrar con un ejemplo, pero la definición está perfecta así. ¿Sí? Supongan que L es la cantidad de trabajadores y es el nivel de producción. ¿Sí? Entonces, si hay 2 trabajadores y esos 2 trabajadores producen 20 unidades de un determinado bien, ¿sí? Cuando se agrega un nuevo trabajador, ¿sí? Hay 3 trabajadores en la economía y supongan que, supongan que ahora la producción aumenta a 25, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la productividad marginal del trabajo de este tercer nuevo trabajador? Productividad marginal de trabajo se escribe así, ¿sí? Productividad marginal, el trabajo es, en general se utiliza la letra L de labor, ¿sí? Por eso uso la L acá. La productividad marginal del trabajo de este tercer nuevo trabajador, ¿sí? Que se sumó a la producción es de 5, ¿sí? Porque este nuevo trabajador aumentó el total de la producción de la economía, de la empresa en este caso, si analizamos a nivel empresa, en 5, ¿sí? Entonces, es como decía Gabriel, la productividad marginal de trabajo está medida en cantidad de bienes, en cantidad de unidades producidas, y es la cantidad de bienes producidos que aporta cada nuevo trabajador, ¿sí? Que se incorpora a los procesos productivos. Entonces, al momento de tomar la decisión de demandar a no trabajadores, las empresas tienen en cuenta la productividad marginal de trabajo, porque justamente es el ingreso que le brinda o que les otorga a este nuevo trabajador en términos de cantidad de bienes, ¿sí? Y sobre todo, lo que las empresas tienen en cuenta al decidir si contratar o no a un nuevo trabajador, además de la productividad marginal de trabajo, es lo que se llama el valor de la productividad marginal de trabajo. ¿Qué es esto que aparece acá? Que es la productividad marginal de trabajo por el precio, ¿sí? El nivel de precios de los bienes, ¿sí? No es otra cosa que llevar esas, en el ejemplo, esas 5 unidades extras producidas, ¿sí? Por el nuevo trabajador a términos monetarios. Sí, perdón, alguien iba a preguntar algo. ¿Alguien se desmuteó? ¿No? No, profe, fui yo sin querer que se me fue el micrófono. Sí, no pasa nada. Entonces, fíjense que las empresas tienen en cuenta este valor de la productividad marginal del trabajo, que es las unidades producidas que les otorga, que les brinda
la contratación de un nuevo trabajador por un nivel de precios o el precio de esos bienes que no es otra cosa que llevar esas unidades producidas a un término monetario, a términos nominales, ¿sí? En valor, en pesos, ¿sí? Entonces, fíjense que el valor de la productividad marginal de trabajo es el ingreso extra que le aporta a la empresa cada nuevo trabajador. Y en base a esto, las empresas deciden cuál va a ser el salario máximo que van a estar dispuestos a pagar a ese nuevo trabajador que incorporan. A ese salario lo vamos a llamar W, ¿sí? La letra W es la que vamos a usar para representar el salario promedio de la economía. Y entonces el salario como máximo va a ser igual al valor de la productividad marginal de trabajo, ¿sí? Fíjense que las empresas no van a querer pagar salarios más altos porque el salario es el costo de contratar a un nuevo trabajador. Mientras que el valor de la productividad marginal de trabajo es el ingreso que brinda cada nuevo trabajador. Si las empresas pagan salarios más altos que el valor de la productividad marginal de trabajo, van a estar perdiendo, ¿sí? Entonces, como máximo, las empresas van a estar dispuestas a pagar salarios iguales al valor de la productividad marginal de trabajo de los trabajadores, ¿sí? Esta misma expresión la podemos llevar, como la llevamos acá abajo, a términos reales. Fíjense que esta expresión está expresada, valga la redundancia, en términos monetarios, en términos nominales, ¿sí? El salario es una variable nominal, en pesos. El valor de la productividad marginal del trabajo también es una variable nominal, ¿sí? Son cantidades por su precio, así que está expresada en términos monetarios. Si el nivel de precios lo pasamos dividiendo para el otro lado, fíjense que nos queda, la igualdad nos queda de esta manera, ¿y cómo se lee? Se lee como la productividad marginal del trabajo, que decíamos que está expresada en términos de cantidad de bienes, es la cantidad de bienes que aporta cada nuevo trabajador, tiene que ser igual, ¿sí?, a el salario real al salario real de la economía. ¿Qué es el salario real? El salario real es el salario que reciben, ¿sí?, los trabajadores dividido los precios, dividido el nivel de precios de la economía. ¿Qué significa que el salario está expresado en términos reales? Significa que está expresado en términos de la cantidad de bienes que se pueden adquirir con ese salario, ¿sí? Está en términos de cantidad de bienes, no está en términos monetarios. Habrán escuchado hablar bastante del salario real, ¿sí? En Argentina se habla bastante del salario real porque lo que pasa en economías inflacionarias, como es la Argentina, es que el salario real va cayendo, ¿sí? A medida que van aumentando el nivel de precios de la economía, el salario real va cayendo, ¿sí? No porque caiga el salario, ¿sí?, de las personas, pero al haber inflación y al aumentar el nivel de precios, cae el salario en términos reales. Significa que el mismo salario sirve para comprar menos bienes, ¿sí? Ese es un gran problema de las economías inflacionarias, ¿sí? La pérdida del poder adquisitivo del salario, que alcanza para comprar menos bienes. Así que fíjense que esta va a ser la ecuación que va a determinar en la demanda de trabajo de las empresas y el salario que las empresas van a estar dispuestas a pagar por los trabajadores. Lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí?, los que tengan fresco microeconomía o lo estén viendo ahora, saben que eso no pasa siempre, pero nosotros vamos a suponerlo, ¿sí?, es que vamos a trabajar con la zona económica en la que la productividad marginal es decreciente. ¿Qué significa esto de que la productividad marginal es decreciente? Vuelvo al ejemplo para explicarlo. Significa que si bien cada nuevo trabajador va a aportar más producción, va a aportar menos que el trabajador anterior, ¿sí? Fíjense, el tercer trabajador, ¿sí?, que ingresó a la empresa aportó 5 unidades producidas, pasaron de 20 a 25 y por lo tanto la productividad marginal del trabajo es 5. ¿Qué pasa si se contrata un nuevo trabajador, ¿sí?, un cuarto trabajador? Bueno, las cantidades producidas, por ejemplo, estoy inventando números, ¿sí?, van a subir a 29. Y eso significa que la productividad marginal del trabajo del cuarto trabajador es de 4. Es decir, este nuevo trabajador aporta más producción, pero menos que el trabajador anterior, ¿sí? Lo mismo si seguimos aumentando la cantidad de trabajadores, ¿sí? Si pasamos a 5,
Supongo que la cantidad total de producción aumenta a 32, entonces la productividad marginal del quinto trabajador es 3, ¿sí? Eso quiere decir que a medida que aumenta la cantidad de trabajadores, la productividad marginal del trabajo va cayendo, ¿sí? Eso es lo que significa que la productividad marginal del trabajo es decreciente a medida que aumenta la cantidad de trabajadores. Ahí creo que alguien habla en el chat, Gabriel. ¿Eso es el término ceteris paribus? Sí, eso sucede suponiendo que el resto de los factores de producción están fijos, ¿sí? Y digamos, la explicación, el sentido que tiene de que la productividad marginal de trabajo es decreciente es que si en la producción se sigue aumentando la cantidad de trabajadores, pero por ejemplo con el resto de los factores de producción fijos, como el capital, ¿sí? Como el capital fijo, termina habiendo como una saturación, ¿sí? Del factor de producción fijo. Lo digo como un ejemplo. Supongo que hay una oficina en la que hay 2 computadoras, ¿sí? Que sería ahora lo explico, Lucina. Supongan que hay una oficina en la que hay 2 computadoras. Las computadoras serían el capital, ¿sí? Y hay 2 personas trabajando, entonces hay una computadora para cada una de las personas. Si se contrata a una nueva persona, pero la cantidad de computadoras sigue siendo 2, el nuevo trabajador va a aportar a la empresa, pero ya va a aportar menos que los anteriores porque en términos en relación trabajo-capital, aumenta la relación trabajo-capital, es decir, empieza a haber más trabajadores dada la dotación de bienes de capital, ¿sí? Entonces, la capacidad de producción de ese nuevo trabajador que no tiene una computadora para sí solo, ¿sí? Cae. Y eso sigue sucediendo si sigue aumentando la cantidad de trabajo, pero la dotación de capital sigue permaneciendo fija, ¿sí? Entonces, lo que puede aportar cada nuevo trabajador va a ser menos que el trabajador anterior. No porque los trabajadores nuevos sean menos calificados, tengan menos capacidades, etc. Significa que es básicamente por una saturación de la dotación de bienes de capital, ¿sí? ¿Se entiende? No pueden aportar más porque no tienen los recursos necesarios para poder aportar más producción, ¿sí? Luisina, no sé si eso es lo que no entendía, si lo entendiste o si sí, es pero otra me cosa. quedó claro, no entendía por qué bajaba la producción, pero ahí entendí. El supuesto que la producción no es que cae, la producción fíjate que va aumentando. Sí, aumenta, pero menos que la anterior. Pero menos. Sí aumenta, solo que aumenta cada vez menos. Tiene que ver con eso, con que hay una saturación de los factores de producción fijos, ¿sí? A medida que el factor de producción trabajo sigue aumentando. Bien, entonces ese es el supuesto que vamos a hacer. El que vio microeconomía sabe que no siempre la productividad marginal del trabajo es decreciente, hay una parte que es creciente, llega a un máximo, después es decreciente y de hecho se hace negativa. Y si lo tienen fresco, se pueden marcar las zonas de producción, ¿sí? La zona 2 es la zona económica de producción. No vamos a profundizar en eso, pero los que hayan visto microeconomía tiene que ver con eso. Nosotros vamos a trabajar solamente en la zona económica de producción, que es cuando la productividad marginal del trabajo es decreciente, ¿sí? Vamos a enfocar en eso. No vamos a andar mucho más que esto, ¿sí? Hasta acá nos quedamos en conceptos de micro, ¿sí? No más. Entonces, esto que acabamos de mencionar, ¿sí? El hecho de que el salario como máximo va a ser igual a la productividad marginal del trabajo y que la productividad marginal del trabajo es decreciente, significa que cada vez que aumenta la cantidad de trabajadores, la productividad marginal de trabajo va disminuyendo. Eso va a terminar definiendo la forma de la demanda de trabajo por parte de las empresas. Recuerden que esta demanda de trabajo es la demanda de trabajo de todo el mercado de trabajo de la economía y que es la sumatoria, ¿sí?, de la demanda de trabajo de todas las empresas de la economía. Fíjense que la vamos a incluir en este gráfico en el que tenemos en el eje vertical el nivel de salario, en el eje horizontal, perdón, a la cantidad de trabajadores, y la demanda de trabajo tiene pendiente negativa. Significa que a medida que aumenta la cantidad de trabajadores, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad de trabajadores, como la productividad marginal de trabajo es decreciente, a medida que sube la cantidad de trabajadores, la productividad marginal del trabajo
cae, que es lo que demostramos recién, y por lo tanto el salario que van a estar dispuestas a pagar las empresas por esos trabajadores va a ser cada vez más bajo, ¿sí? Por eso es que a mayor cantidad de trabajadores, menor salario van a estar dispuestas a pagar las empresas, ¿sí? Por eso la pendiente negativa de la demanda de trabajo. Pero obviamente en el mercado de trabajo no solo está la demanda, sino que vamos a incluir también a la oferta de trabajo. La oferta de trabajo, como decíamos, está conformada por las familias, que son las que ofrecen en el mercado de trabajo su trabajo, y va a tener pendiente positiva porque obviamente cuanto más alto sea el nivel de salario, más trabajadores van a estar dispuestos a trabajar ese salario, y por eso es que cuando aumenta el salario, aumenta la oferta de trabajo, ¿sí? Así que tenemos una oferta de trabajo con pendiente positiva. Así vamos a determinar el mercado de trabajo, y obviamente fíjense que donde se crucen la oferta y la demanda de trabajo, se va a definir el equilibrio en el mercado de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa que hay equilibrio en el mercado de trabajo? Significa que para el nivel de salarios vigente, para este nivel de salarios que se paga en la economía, la demanda de trabajo, los trabajadores, las personas que están dispuestas a contratar las empresas, es igual a la oferta de trabajo, es igual a la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar a ese salario. Por lo tanto, a este nivel de salario, la demanda de trabajo es igual a la oferta de trabajo y hay equilibrio en el mercado de trabajo. A esta cantidad de trabajo, a este nivel de trabajo de equilibrio, se lo llama el nivel de trabajo de pleno empleo, por eso la P y la E, ¿sí? Es la cantidad de trabajadores de pleno empleo. Cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, la cantidad de trabajadores es la de pleno empleo, significa que no hay desempleo, ¿sí? No hay personas que querrían trabajar al salario vigente, ¿sí? No hay personas que quieren trabajar al salario vigente, todos los que quieren trabajar están trabajando, no hay desocupados, no hay personas buscando trabajo y que no consiguen, ¿sí? Entonces, eso significa que hay pleno empleo del factor trabajo, ¿sí? Hay pleno empleo del factor de producción, y por lo tanto la economía va a estar produciendo en su nivel potencial o en su nivel de pleno empleo, ¿sí? De hecho, esta situación es la que se enmarca dentro de la visión clásica, ¿sí? Recuerden, para los keynesianos, en el mercado de trabajo hay fuerte desempleo, hay un alto nivel de desempleo. Para los clásicos, los que consideran los clásicos, es que a largo plazo, al final del trabajo, el mercado de trabajo siempre va a terminar llegando al equilibrio, y cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, entonces la economía va a estar en pleno empleo, ¿sí? Porque significa que no hay desempleo, están todas las personas que quieren trabajar trabajando, ¿sí? El salario vigente. Así que este va a ser el nivel de trabajo de pleno empleo. Pasemos a caracterizar un poco esta situación de pleno empleo que se enmarca dentro de la visión clásica. Una salvedad importante es que uno lógicamente diría, bueno, si el nivel de trabajo es el de pleno empleo, si la oferta de trabajo es igual a la demanda, entonces supondría que la tasa de desempleo o la tasa de desocupación, ¿sí?, de la economía va a ser cero. Bueno, en realidad la situación de pleno empleo no está asociada o no se relaciona a una tasa de desocupación nula, ¿sí?, a una tasa de desocupación cero, sino que hay cierto nivel de desempleo bajito, ¿sí?, que se corresponde con una situación de pleno empleo. Ahora vamos a hablar de por qué sí hay un cierto nivel de desempleo bajo, que en realidad se llama tasa de desempleo natural, ¿sí? Cuando las economías están en pleno empleo, eso se asocia a un nivel de tasa de desempleo que es la tasa de desempleo natural. Para explicar esto, vamos a mencionar un poco qué tipos de desempleo hay en la economía, ¿sí? Por un lado tenemos el desempleo estructural, tenemos el desempleo friccional y tenemos el desempleo cíclico. El desempleo cíclico es el desempleo preocupante, ¿sí? Porque es el desempleo que tiene que ver con caída del nivel de actividad. Desempleo cíclico hay, ¿sí?, se refiere al ciclo de la economía. Las economías en general siguen
ciclos económicos, hay periodos de crecimiento, hay periodos de recesión, después vuelve a haber un periodo de crecimiento, etc. En los periodos de recesión, de caída de la producción, de caída del nivel de actividad, se genera este desempleo, que es el desempleo cíclico, y que tiene que ver con que una economía está produciendo por debajo de su nivel potencial, ¿sí? Podría producir más, pero como hay un alto nivel de desempleo, hay personas dispuestas a trabajar al salario vigente que no consiguen trabajo, entonces la economía está produciendo menos de lo que podría, está por debajo del nivel potencial. ¿Qué son los otros tipos de desempleo? El estructural y el friccional. El desempleo estructural es ese nivel de desempleo bajito, ¿sí? Que en realidad está asociado a cambios justamente estructurales que se dan en la economía que no tienen que ver con el ciclo económico, ¿sí? En una economía en crecimiento o produciendo en el máximo de su potencial, puede haber desempleo estructural, ¿sí? Este desempleo no se relaciona con que la economía esté en recesión. ¿Qué es esto del desempleo estructural que se puede dar, como dice acá, por ejemplo, por cambios tecnológicos o climáticos? Tiene que ver con la evolución propia del mercado de trabajo y que, por ejemplo, hay puestos de trabajo que dejan de existir porque se modificaron tecnologías que hacen que esos puestos de trabajo no existan más. Por ejemplo, supongan que hay una estación de peaje en una autopista que tiene 5 puestos en los que se cobra peaje, ¿sí? En algún momento en esos 5 puestos había 5 personas trabajando, cobrando peaje. En algún momento, ¿sí? Eso cambió y es posible ahora pasar por la estación de peaje con el pase, ¿sí? Sin pagar en efectivo, ¿sí? Sino que con una tarjeta y no hace falta que haya una persona cobrando el peaje. Entonces supongan que de esos 5 puestos, 2 pasaron a ser telepase, ¿sí? Y los otros 3 quedaron como pago de peaje manual. ¿Qué significa? Que en los 2 puestos en los que ya no hay personas trabajando, había personas trabajando y ya no las hay, ¿sí? Entonces, esas personas que trabajaban ahí, momentáneamente o transitoriamente, por un cambio estructural, ¿sí? Del sector y tecnológico, se quedaron sin trabajo, ¿sí? Entonces, se genera un desempleo, pero no porque a la empresa de peaje le esté yendo mal, no porque haya caída en la actividad económica, sino por un cambio más bien de tipo estructural, ¿sí? Así que transitoriamente, hasta que esas personas se puedan reinsertar en el mercado laboral y consigan otro trabajo, van a estar desempleadas porque transitoriamente, desde que pierden el trabajo hasta que consiguen otro, van a estar buscando trabajo. Así que fíjense que hay un desempleo que se da más allá del ciclo económico y que tiene que ver con este tipo de cuestiones, con trabajos que dejan puestos de trabajo que dejan de estar, ¿sí? Entonces, a eso se lo llama desempleo estructural. Y después hay otro desempleo que tampoco tiene que ver con el ciclo, que tampoco está relacionado con que una economía esté en un periodo de recesión, que tiene que ver con el desempleo friccional y que se da cuando, por ejemplo, ¿sí? Cuando se producen movimientos propios en el mercado de trabajo entre un puesto y otro de trabajo. Por ejemplo, porque una persona, no sé, decida renunciar a un trabajo para buscar otro mejor. Entonces, en el medio, ¿sí? Entre que renuncia a un trabajo y consigue otro trabajo mejor o que le guste más, en el medio esa persona no está trabajando y está buscando trabajo y por lo tanto se la considera desocupada, ¿sí? Pero, otra vez, no es un desempleo que tenga que ver con una economía con caída del nivel de actividad, sino que es un desempleo que se da por los movimientos propios del mercado. A ese tipo de desempleo se lo llama desempleo friccional. Por lo tanto, la suma del desempleo estructural y desempleo friccional, que no están relacionados con el ciclo económico, conforman una tasa de desempleo de la economía que es bajita, ¿sí? Que en general está en torno al 2%, depende de la economía, y que se la llama tasa de desempleo natural, ¿sí? Es por eso que cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, ¿sí? El nivel de trabajo de pleno empleo, que implica que la economía está produciendo en su máximo potencial, no está asociado a una tasa de desempleo igual a 0 exactamente, sino que está asociado a una tasa de desempleo baja, que es esta tasa de desempleo natural, ¿sí? El desempleo natural abarca el desempleo estructural y el friccional.
Distinto es si en una economía hay una tasa de desempleo mayor a la natural, ¿sí? Si la tasa de desempleo es mayor a la natural, significa que además de haber desempleo estructural y friccional, hay desempleo cíclico. Y este sí, decíamos, es el desempleo preocupante, porque el desempleo cíclico es el que está relacionado, ¿sí?, con caída del nivel de actividad. Un alto nivel de desempleo significa que el contexto económico es de recesión y que la economía está produciendo por debajo de lo que podría, por debajo de su nivel potencial, porque hay un desempleo alto que implica que hay personas dispuestas a trabajar al salario vigente y no consiguen trabajo porque no hay nivel de actividad, si no hay demanda de trabajo suficiente para esas personas, ¿sí? A esa situación en el mercado de trabajo la marcamos, como aparece acá arriba, ¿sí?, con una situación de desempleo, ¿sí? Si el salario de la economía no es el de equilibrio que marcábamos recién, sino que el salario, por ejemplo, está por acá arriba, ¿qué pasa con un nivel de salario por acá? Fíjense, a este nivel de salario las empresas demandan esta cantidad de trabajadores, pero la cantidad de personas dispuestas a trabajar es toda esta, ¿sí? Esta diferencia, este exceso de oferta de trabajo, digamos, es lo que se llama el desempleo cíclico, ¿sí? Y esa situación es la que está asociada al contexto de la visión keynesiana, ¿sí?, o al contexto del corto plazo con el que venimos trabajando, ¿sí? Hasta ahora venimos suponiendo que lo que sucede en el mercado de trabajo es esto, ¿sí?, que hay un alto nivel de desempleo y que ese desempleo es cíclico. Los clásicos lo que suponen es que en el largo plazo la economía sola siempre va a llegar acá, va a llegar a equilibrar el mercado de trabajo y por lo tanto al nivel de producción potencial. Justamente la diferencia entre estas dos ideologías es qué hay que hacer en una economía en la que hay desempleo, ¿sí? Los clásicos lo que dicen es que si la situación es de desempleo cíclico, el Estado no tiene que intervenir porque los salarios van a terminar ajustando, ¿sí? El salario va a terminar cayendo y, por lo tanto, el mercado de trabajo siempre se va a terminar equilibrando. Y que eso va a ocurrir en el largo plazo. Así que, básicamente hay que esperar. Hay que esperar y la economía va a alcanzar el nivel potencial solo por un ajuste del nivel de salarios. Como contraposición, ¿qué plantea Keynes? Fundamentalmente a partir de la crisis del 29-30, en donde la situación era de un alto nivel de desempleo, mucha pobreza, ¿sí? El desempleo era muy alto. Entonces Keynes lo que responde a esto es, en el largo plazo estamos todos muertos, hay que hacer algo hoy para, el Estado debe intervenir para disminuir este nivel de desempleo. Entonces, lo que dice la visión keynesiana que hay que hacer es fomentar la demanda agregada, ¿sí? El Estado tiene que aplicar políticas expansivas, por ejemplo, aumentar el gasto público, las transferencias, etc. Eso va a incrementar la demanda agregada. Al aumentar la demanda agregada va a producirse lo que venimos diciendo, ¿sí?, en los modelos keynesianos que estamos trabajando, se va a producir un exceso de demanda agregada, las empresas van a querer aumentar la producción porque va a haber una desacumulación no planeada de existencias, y por lo tanto, para aumentar la producción, ¿sí?, fogoneada por este aumento en la demanda agregada, las empresas van a demandar más trabajadores. Y cuando la demanda de trabajo aumente, ¿sí?, las empresas van a encontrar trabajadores dispuestos a trabajar al salario vigente, porque hay desempleo. Fíjense que lo que va a pasar es que va a empezar a aumentar la demanda de trabajo, ¿sí? Esta demanda de trabajo roja se va a desplazar hacia la derecha, a medida que las empresas aumenten la demanda de trabajo. Y de acuerdo a Keynes, eso lo que va a determinar es que el mercado de trabajo se equilibre, ¿sí?, se equilibre, pero en un nivel con un salario más alto, ¿sí? Entonces, básicamente, la visión keynesiana es de fomentar la demanda agregada para aumentar la producción y así aumentar la demanda de trabajo. Por lo tanto, lo que hay que hacer ante una situación de desempleo depende, ¿sí?, de cuál de estas visiones, con cuál de estas visiones uno se identifique. De hecho, es un debate que hoy está muy en boga, ¿sí?, porque la fuerte caída del nivel de actividad por la pandemia, la cuarentena, sobre todo el año pasado,
implicó que en muchos países en los que en general tienen una historia o una tradición más liberal, ¿sí? o de políticas económicas más que tienen más que ver con la visión clásica, empezaron a aplicar políticas fiscales expansivas, ¿sí? De fomento de la demanda para reactivar la economía, ¿sí? Entonces hubo como ahí una especie de resurgimiento de las ideas keynesianas, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, un ejemplo ¿cómo? podría ser Estados Unidos, ¿no? En Justo Estados lo dijiste. ¿Cómo? No, que te iba a decir que un ejemplo podía ser Estados Unidos y vos justo lo dijiste. Exacto, en Estados Unidos Biden anunció y se estaba debatiendo en el Congreso, no sé bien cómo terminó, pero se estaba debatiendo justamente la aplicación de un paquete de medidas de políticas fiscales expansivas fuertes, transferencia, gasto público, para incrementar el nivel de actividad. Pero hay toda una oposición que está en contra, ¿sí? De que ese tipo de medidas se apliquen, porque lo que dicen es que ya se está vislumbrando, ¿sí? Una reactivación económica sin que el Estado haga nada, que la economía sola va a alcanzar, ¿sí? Va a volver a reactivarse, va a aumentar el nivel de producción, y que la intervención del Estado lo único que va a generar es que aumente el déficit fiscal, ¿sí? Porque políticas fiscales expansivas, como vimos, disminuyen el ahorro del gobierno, y además, si la economía está cerca de su nivel potencial, terminan generando inflación, que eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa si se aplican este tipo de medidas y la economía no está en recesión, sino que está en su nivel potencial? Entonces, bueno, es un debate, ¿sí? Bastante vigente en la actualidad. Bien, teniendo todo esto en cuenta que vimos, ¿sí? Vamos a, ahora sí, teniendo en mente lo que acabamos de ver en el mercado de trabajo, vamos a ver entonces cómo puede ser la oferta agregada en los 3 escenarios que vamos a analizar en el modelo, ¿sí? Ya a priori sabemos que en el escenario keynesiano extremo, que va a ser el de corto plazo, vamos a suponer que hay desempleo, ¿sí? Vamos a estar en esta situación. En el escenario clásico o de largo plazo, lo que vamos a suponer es que la economía está en pleno empleo, ¿sí? Estamos acá. Y vamos a suponer también que hay un escenario intermedio, que es como si hubiera un cierto nivel de desempleo, pero no demasiado alto, ¿sí? Hay un poco de desempleo. La economía no está en el pleno empleo, pero tampoco es una situación crítica de alto nivel de desempleo, que como se imaginarán, es lo que en general sucede, ¿sí? No es tan común que las economías estén en el fondo de una crisis económica con un desempleo altísimo. Ocurre, pero digamos, en general no es que esas situaciones se sostienen tanto en el tiempo, tampoco que una economía esté siempre produciendo en su máximo nivel potencial y nunca tenga caída del nivel de actividad, sino que hay transiciones, hay grises, ¿sí? Entonces, también vamos a ver un caso intermedio que vamos a llamar de mediano plazo, ¿sí? Ni corto ni largo plazo. ¿Cómo va a ser? Sí, te escucho. Perdón, una consulta. ¿La tasa de desempleo natural se da cuando hay pleno empleo? Sí, la tasa de desempleo natural se da cuando hay pleno empleo. Por eso aclaraba que, está bien la pregunta, lógicamente uno podría pensar, bueno, pleno empleo, tasa de desempleo 0. Bueno, no es exactamente 0, es bajita, pero no es exactamente 0 porque cuando hay pleno empleo hay un cierto nivel de desempleo que se da y que tiene que ver con el friccional y el estructural, ¿sí? Ese es el desempleo natural. Gracias, profe. De nada. Bueno, aproveché y tomé un poquito de agua. ¿Qué hora es? Estamos bien. Bueno, vamos a ver el modelo cuando analicemos en el marco de la visión clásica o de largo plazo. Fíjense que el gráfico de oferta-demanda agregada, en este caso vamos a tener a la demanda agregada con pendiente negativa y la oferta agregada. Cuando analicemos el caso clásico o el de largo plazo o el nivel de producción de pleno empleo, ¿sí? Son como distintas formas de llamar a lo mismo, ¿sí? Va a ser una oferta agregada completamente vertical. Vamos a explicar ahora por qué. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales nos vamos a enmarcar en el marco de la visión clásica? Por un lado,
un supuesto importante es que la visión clásica supone que los salarios son completamente flexibles, ¿sí? Que los salarios pueden ajustar rápidamente ante desequilibrios, ¿sí? Esto que decíamos que para los clásicos, si hay desempleo, el salario va a caer automáticamente, ¿sí? Y el mercado de trabajo va a llegar al desempleo, ¿sí? Paréntesis, acá Keynes lo que decía es que los ajustes de los salarios y de los precios no son tan automáticos, ¿sí? Que hay cierta rigidez muchas veces, sobre todo en los salarios, ¿sí? No es que bajan tan automáticamente, no es tan fácil bajar los salarios, ¿sí? Entonces, por eso, ahí ya también hay una disyuntiva entre los clásicos y los keynesianos. Para los clásicos, el ajuste de los salarios y de los precios es automático, ¿sí? Porque los salarios y los precios son totalmente flexibles. ¿Por qué digo que los precios son flexibles? Que los precios ajusten y varíen significa, o sea, en realidad viene de que los salarios ajustan y varían, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que si los salarios aumentan, por ejemplo, eso implica un mayor costo de producción, ¿sí? Aumentan los costos salariales, y lo que vamos a suponer es que esos aumentos de los costos salariales, esos aumentos de los salarios, las empresas lo trasladan a precios, ¿sí? Las empresas no van a disminuir sus beneficios si aumentan sus costos, sino que los aumentos de los costos los van a trasladar siempre a precios. Por eso es que los precios van a variar, ¿sí? La clave de eso, de la variación de los precios, es que los salarios varían. Si varían los salarios, eso se traslada a precios. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Otro supuesto importante de la visión clásica, que está relacionado con el anterior, es que el mercado de trabajo ajusta automáticamente y por lo tanto siempre va a llegar al nivel de trabajo de pleno empleo, ¿sí? Equilibrio en el mercado de trabajo que vimos recién, esta situación de acá, ¿sí? Y por lo tanto, si el nivel de trabajo es el de pleno empleo, significa que la economía va a estar produciendo en su nivel potencial, ¿sí? El nivel de trabajo es el máximo posible, la tasa de desempleo es la natural, que es la más baja posible, y por lo tanto el nivel de producción es el máximo posible al que alcanza la economía, porque están todas las personas trabajando, y significa que la economía está produciendo en su nivel potencial de pleno empleo. Todo esto va a hacer que la oferta agregada sea completamente vertical. ¿Por qué? Fíjense. Tenemos entonces nivel de precios, producción, tenemos la demanda agregada con pendiente negativa en función de los precios, que es con la que venimos trabajando, y en el largo plazo la oferta agregada es completamente vertical y está fija en el nivel de producción de pleno empleo, ¿sí? Significa que la producción no va a cambiar, va a ser siempre el nivel de producción potencial de la economía, y lo que sí va a poder variar es el nivel de precios, ¿sí? Por eso la oferta agregada es vertical en el nivel de producción de pleno empleo. ¿Por qué puede ser que varíen los precios? Vamos a explicar un poquito esto. Supongan que la economía está en equilibrio, ¿sí? Que hay equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Oferta agregada igual a demanda agregada. Estamos acá, ¿sí? Por alguna razón, supongan que la demanda agregada aumenta. Después vamos a ver que eso puede ser por políticas fiscales expansivas o políticas monetarias expansivas, ¿sí? Pero ahora tomémoslo como, por alguna razón, la demanda agregada aumenta. Si aumenta la demanda agregada, se va a producir un exceso de demanda. Y lo que veníamos viendo hasta ahora en los modelos keynesianos era que, bueno, si había un exceso de demanda, la producción subía, ¿sí? Porque las empresas contrataban más personas, había personas dispuestas a trabajar al salario vigente y aumentaba la producción. Ahora, en el largo plazo, eso ya no va a poder pasar, porque la producción ya está en el pleno empleo y no va a poder aumentar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió? Aumentó la demanda agregada, no marqué el nivel de precios inicial, perdón, acá. Este es el nivel de precios del que partimos. Entonces, si aumenta la demanda agregada, esto de acá, ¿sí? La demanda agregada se desplaza hacia la derecha y se produce un exceso de demanda. Porque fíjense que a este nivel de precios tenemos esta oferta
y ahora una demanda más alta. Por lo tanto, si hay un exceso de demanda agregada, las empresas observan que hay una desacumulación no planeada de existencias y van a intentar aumentar la producción. Y van a intentar demandar más trabajadores, ¿sí? Pero el mercado de trabajo ya está en equilibrio y esa presión de aumento de demanda de trabajo, lo único que va a terminar generando es un aumento en el nivel de salarios, ¿sí? La mayor demanda de trabajo al final va a terminar presionando sobre los salarios, porque las empresas que estén buscando contratar nuevos trabajadores, como no hay desempleo, lo que van a tener que hacer es ofrecer salarios más altos, ¿sí?, que el salario vigente, para poder obtener trabajadores de otros sectores, ¿sí?, personas que ya están trabajando, que cambien de trabajo, ¿sí? Entonces, se van a empezar, este exceso de demanda agregada va a generar una presión sobre los salarios que van a terminar aumentando. Y si aumentan los salarios, decíamos que las empresas van a trasladar ese aumento de salarios a precios y por lo tanto va a aumentar el nivel de precios de la economía, ¿sí? Así que fíjense que ahora el ajuste no es por cantidades, sino que es por precios. Ahora, ¿en qué situación estamos? Estamos en un exceso de demanda agregada, ¿sí? Hay más demanda que oferta. La oferta no puede aumentar, porque ya está el nivel de producción en pleno empleo. Así que obviamente, para volver al equilibrio, la demanda va a tener que bajar, ¿sí? La demanda va a tener que bajar seguro para equilibrarse con la oferta. Esa caída en la demanda se va a dar a través de la suba del nivel de precios. ¿Por qué? Y esto es lo que vimos en la clase pasada. La suba en el nivel de precios va a disminuir la oferta real de dinero, significa que el nivel de precios de la economía es más alto y por lo tanto la cantidad de dinero que hay en la economía alcanza para comprar menos bienes, ¿sí? Por eso la oferta de dinero cae en términos reales, cae la oferta real de dinero. Eso va a producir un exceso de demanda de dinero, un exceso de demanda de liquidez, el público que demanda más liquidez de la que hay en el mercado se va a desprender de los bonos, se va a desprender de los bonos, se va a producir un exceso de oferta de bonos, el precio de los bonos va a caer y la tasa de interés aumenta, ¿sí? Para equilibrar el mercado de dinero. Esta suba en la tasa de interés va a disminuir la inversión y acá es donde va a caer la demanda agregada, ¿sí? ¿Y hasta dónde va a caer la demanda agregada? Hasta que se iguale con la producción de pleno empleo, ¿sí? Hay un exceso de demanda agregada y después la demanda cae, cuando cae la inversión, hasta igualarse con la producción de pleno empleo, ¿sí? Gráficamente eso lo mostramos como, fíjense, nos quedamos en el gráfico en el exceso de demanda, ¿sí? Exceso de demanda este de acá, ¿sí? Que es este exceso de demanda de acá. La oferta no puede subir hasta igualar a la demanda, aumentan los precios, eso desequilibra el mercado de dinero y hace que suba la tasa de interés, baje la inversión y baje la demanda agregada. Entonces, a medida que suben los precios, la demanda agregada que había subido vuelve a bajar, ¿sí? Y eso lo mostramos con un movimiento sobre la curva de demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada no se desplaza de nuevo hacia la izquierda, sino que como está cayendo porque suben los precios, es un movimiento sobre la demanda agregada, ¿sí? ¿Hasta dónde va a caer la demanda agregada? Hasta que se iguale con la oferta agregada, con la producción de pleno empleo, ¿sí? Así que finalmente tenemos un mayor nivel de precios y el mismo nivel de producción. Fíjense entonces que los cambios en la demanda agregada, en este caso vimos un aumento en la demanda agregada. Obviamente una disminución de la demanda agregada desplazaría la demanda agregada hacia la izquierda y los precios en vez de subir hubieran bajado, ¿sí? Eso quiere decir que en el contexto clásico, en el largo plazo, donde se ubique la demanda agregada, ¿sí? Los cambios en la demanda agregada al final siempre van a tener incidencia en los precios y no en el nivel de producción, ¿sí? Diferencia con lo que veníamos viendo del caso keynesiano, en la que
políticas expansivas de demanda, ¿sí? Terminaban aumentando la producción y los precios estaban fijos. Acá pasa exactamente lo contrario, ¿sí? La producción se mantiene igual y el impacto es en el nivel de precios, ¿sí? Por eso la oferta agregada la hacemos vertical, ¿sí? Los precios varían y la producción está fija. ¿Se entiende esto? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, dale. No entendí bien ahí en el gráfico que hiciste recién, ¿qué rol cumple la W cuando sube? Sí, no aparece en el gráfico. En realidad eso aparecería en el mercado de trabajo, perdón. Lo que sucede, este aumento de salarios, lo que hace es, ¿por qué aumentan los salarios? Porque las empresas, al desacumular stocks, buscan aumentar la producción y demandan más trabajadores. Pero como el mercado de trabajo está en equilibrio, significa que al salario vigente están todas las personas que quieren trabajar trabajando, ¿sí? No, las empresas no pueden contratar nuevos trabajadores al mismo salario. Por lo tanto, tienen que ofrecer salarios más altos, ¿sí? Porque no hay desempleo. Por eso aumentan los salarios. Y la suba de los salarios implica mayor costo de producción, ¿sí? Suben los costos salariales. Por lo tanto, la suba de los salarios se termina trasladando a precios, termina generando inflación, porque las empresas no disminuyen sus beneficios. Si aumentan sus costos, aumentan el precio también, ¿sí? Entonces, la suba de los salarios termina trasladándose a precios. Por eso decíamos acá que los salarios son flexibles y por lo tanto los precios también son flexibles, ¿sí? Porque los precios varían porque varían los salarios, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Perfecto, profe, gracias. De nada. Profe, consulta. Sí. Entonces, con este modelo, digamos, si si aumenta el desempleo, eh, bajaría la inflación con este modelo, digamos. Con este modelo, es que en realidad es así. El modelo contempla 3 escenarios posibles. El modelo no es que siempre analiza el largo plazo. El modelo de oferta y demanda agregada lo que plantea es que las economías pueden estar en una situación de alto desempleo, pueden estar en una situación de desempleo bajo y pueden estar en el pleno empleo, que es lo que se corresponde con la visión clásica. Por lo tanto, lo que plantea el modelo de oferta y demanda agregada es que no siempre las recetas son las mismas, depende el contexto económico. Básicamente lo que dice es, si una economía está en una situación de alto nivel de desempleo, es decir, está produciendo muy por debajo de su nivel potencial, que es lo que veníamos analizando hasta ahora, ¿sí? Para reactivar la economía, lo que hay que hacer es aplicar políticas expansivas, fiscales, monetarias, que como vimos, terminan aumentando la producción sin consecuencias en términos inflacionarios, ¿sí? Los precios estaban fijos porque los salarios no variaban, en el caso de corto plazo, y por lo tanto es posible aumentar la producción. El problema es cuando, y eso sucede mucho, ¿sí? Es cuando una economía ya salió de la situación de alto nivel de desempleo, ya está cerca de su nivel de producción potencial y se siguen aplicando políticas expansivas, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Y que la producción ya no va a seguir aumentando, porque la economía ya está en el máximo nivel potencial, y entonces al final lo que va a pasar es que este tipo de políticas van a terminar teniendo costos inflacionarios, van a terminar resultando en aumentos en la inflación, en el nivel de precios, que es lo que acabamos de mostrar. En el largo plazo, las políticas, los aumentos en la demanda no se traducen en aumento en las cantidades producidas, sino en aumento del nivel de precios. Eso por un lado, ¿sí? Muchas veces sucede que las políticas expansivas, como son populares, ¿sí? Los aumentos de gasto público, aumentos de transferencia, etcétera, no se aplican únicamente en los contextos de caída del nivel de actividad, sino que después es difícil cortarlos. Y entonces terminan generando problemas en términos de inflación y además un alto déficit o caída de las cuentas fiscales. Por otro lado,
la visión keynesiana, la visión clásica, también lo que plantea es que cuando la economía está en el pleno empleo, ¿sí? Los gobiernos pueden aplicar políticas contractivas, ¿sí? Disminución del gasto público, aumento de los impuestos, ¿sí? Políticas contractivas, porque en el largo plazo estas políticas contractivas no van a disminuir el PBI, no van a disminuir la producción, porque la producción se va a quedar en el nivel potencial siempre en el largo plazo, y lo que logran es contener el nivel de precios, disminuir la inflación, ¿sí? Habrán escuchado hablar, digamos, en defensa de este tipo de políticas, cuando se habla de los ajustes, ¿sí? Los ajustes fiscales, bajar el gasto para contener la inflación, ¿sí? Digamos, una visión es que esto es lo que hay que hacer porque contiene la inflación, ¿sí? Y la visión contrapuesta dice, bueno, ok, pero ¿a costa de qué? A costa de una caída del nivel de actividad, ¿sí? Una caída de la producción y por lo tanto mayor desempleo. Entonces, para la visión keynesiana no es aconsejable aplicar políticas contractivas, ¿sí? Para los clásicos, los ajustes fiscales, disminución del gasto público, etcétera, son positivos para contener la suba en el nivel de precios, ¿sí? No sé si te respondí. No, sí, está perfecto. Yo porque, o sea, había leído Sí. que bueno, que también está muy aceptado, no solamente acá, sino generalmente, de que justamente esto es lo que estamos hablando, de que bajar el empleo también ayudaría a bajar el nivel de precios, como a contener la inflación. Pero bueno, el tema que acá yo veo que quizás aumenta el desempleo, la inflación sigue, entonces bueno, por eso Sí. creo que Diamond lo que hacía era diferenciar los distintos tipos de inflación. Tenés inflación por costos y después, bueno, tenés inflaciones también por, creo que decía estructurales, pero se refería a lo que es, por ejemplo, cuando te enfrentás con restricción externa, por ejemplo, de divisas. Exacto. Pero bueno. Está bien lo que decís. Nosotros acá estamos solamente hablando de una causa de la inflación, que es la que tiene que ver de costos, ¿sí? Como bien decís, en Argentina hay como múltiples causas de la inflación. La restricción externa, creo que lo hablamos el jueves pasado, es Sí, había dicho algo. Y de hecho pasó, ¿sí? En el gobierno anterior, no sé si recuerdan, cuando Macri asume, promete que va a terminar con el problema de la inflación, ¿sí? Decía que era relativamente fácil de resolver, y él aplicó política fiscal contractiva, ¿sí? Se despidieron muchos empleados públicos, se disminuyó el gasto público, y el objetivo de eso era disminuir la inflación, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, hubo una caída del nivel de actividad por las políticas contractivas, ¿sí? Cayó el nivel de actividad, aumentó el desempleo y la inflación no se logró contener, ¿sí? Al revés de lo que por ahí esta teoría, ¿sí? que es la teoría clásica, que está más relacionada también con el gobierno de Macri, que tiene una ideología económica más liberal, más clásica, ¿sí? No keynesiana. Entonces, no ocurrió, digamos, esto que estábamos explicando ahora. Justamente porque el modelo que nosotros estamos analizando ahora tiene en cuenta solamente, ¿sí? La inflación por costos y no las múltiples causas de inflación que también hay en Argentina. En Argentina, además de esta restricción externa de la que hablamos, también hay inflación por expectativas inflacionarias. Esto que se da, que hay inflación porque pensamos que va a haber inflación, ¿sí? Nosotros entramos ya con una espiral inflacionario que es muy difícil salir, ¿sí? La gente, si hay expectativas de que va a haber más inflación a futuro, lo que sucede es que la gente adelanta consumo, ¿sí? Consume ahora porque a futuro va a ser más caro. Y eso aumenta la demanda en el presente y termina presionando sobre los precios, ¿sí? Y por lo tanto esa expectativa de inflación genera inflación en el presente. Es como que la expectativa de inflación futura termina trasladándose al presente y generando inflación en el presente, ¿sí? Ese es un problema muy, muy grave también, en que sucede en economías que tienen inflación alta y por mucho tiempo, como es el caso de Argentina, ¿sí? Nosotros no pensamos que, listo, el mes que viene no va a haber inflación. Siempre tenemos en mente en todos los cálculos de que los precios van a seguir subiendo.
Y eso en nuestras actitudes en el presente repercute y termina generando inflación. Inconscientemente, obviamente, pero es como una especie de profecía autocumplida, ¿sí? Las expectativas de inflación generan inflación. Entonces, ya es como es muy difícil de salir, ¿sí? Porque hay múltiples causas. En el modelo estamos hablando de inflación por costos, ¿sí? Ok, por costos, digamos, por Salarial. aumento de salarios. Sí, sí. Ok, ok. Y Bien. no vamos a ver otro modelo, digamos, de que, o quizás ya lo vimos y me colgué, con el tema No, de la oferta agregada, no. digamos, de que se Vamos a amplíe ver, eso. cuando veamos curva de Phillips la semana que viene, vamos a ver que también se puede generar inflación por aumentos de otros costos que tienen que ver con los costos energéticos, que ahí lo que pasó fue, un caso paradigmático es la crisis del petróleo en la década del 70, que la vamos a explicar la clase que viene, que hubo una contracción en la oferta agregada, ¿sí? Ahí ya no, lo que se movió no fue la demanda, sino la oferta. Después, la clase que viene prometo explicarlo, pero no vamos a profundizar mucho más que eso, ¿sí? Perdón. Está Porque bien, perfecto. Porque quizás, sí, sí, porque se habla mucho, o sea, veo que está bien, se hace poco en la demanda agregada, pero después en la oferta agregada, no sé, se me viene el ejemplo de, no sé, el Fondo Monetario Internacional. Cuando un país tiene un problema de divisas y escasez de generación de divisas, ¿qué hacen? Fomentan la oferta dándote un préstamo, digamos, sí. de divisas. Y Mm, eso lo que hace es que te aplaca un poco lo que es la presión sobre el valor de las divisas. sí, Y en la producción quizás es como que se hace más hincapié siempre en la demanda agregada. sí. Por eso. Porque las políticas de demanda también son mucho más. No es que no se pueda aplicar política de oferta, el Estado podría fomentar más la oferta, la inversión en la oferta. Pero las políticas de demanda siempre inevitablemente están, porque las políticas de demanda son más inmediatas, ¿sí? La oferta, la inversión, todo eso lleva más tiempo. Las políticas de demanda tienen efectos más inmediatos, más rápidos y además son más populares. Y parece un chiste, o no sé si un chiste, pero parece algo que no tiene importancia, pero de verdad la tiene, ¿sí? Si ustedes se fijan en la evolución del gasto público en el tiempo, en cualquier gobierno, en este, en el anterior, siempre el gasto aumenta mucho más en años electorales, cada 2 años, ¿sí? Y eso es porque las políticas fiscales expansivas son populares, porque van al bolsillo de la gente. Entonces, es muy difícil también de cortar, ¿sí? Porque hay también intereses ahí políticos, ¿sí? Más allá de lo económico. Y todo eso juega, impacta en la economía, ¿sí? Claro, ok. Ahí ya nos metemos en un terreno político que Sí, sí, no ya quiero es otra cosa. para No, no. nada No es el fin. decir nada de eso, digamos, más que describir, mi idea no es dar mi opinión al respecto, pero bueno, es algo que sucede, quiero decir, las cuestiones políticas no están divorciadas de las consecuencias económicas, ¿sí? Lógico, sí. Y no en este gobierno, en todo, ¿sí? Eso pasa. Cada 2 años el gasto público sube. Y es Sí, así. me pasó toda la vida que cerca de las elecciones se empiezan a arreglar las calles, Y empiezan... bueno, es eso es gasto público, exacto. Exactamente. Sí. Por más de que el ahorro público esté con un déficit enorme, ¿sí? Bien. Ok, gracias, profe. No, de nada. Retomo un poquito, ¿sí? Y porque quiero llegar a dar política fiscal y monetaria. De todas formas, si se hace tarde, hago un corte antes. Vimos recién el caso, la visión clásica. No es el único escenario que toma en cuenta el modelo de oferta de demanda agregada. El otro escenario que toma en cuenta, el otro escenario extremo que toma en cuenta es el de la visión keynesiana extrema. La buena noticia es que esta ya lo analizamos, ¿sí? Porque lo venimos analizando desde el comienzo de la materia y básicamente el análisis es el mismo que vimos en el modelo ISLM, que es un modelo de corto plazo, ¿sí? Cuando vimos el equilibrio simultáneo. ¿Cuáles son los supuestos importantes de esta visión o de este escenario? Los salarios están fijos y por lo tanto los precios, lo mismo, ¿sí? Como no varían los salarios, porque hay desempleo, hay personas dispuestas a trabajar al salario vigente, entonces si se modifica la demanda de trabajo, no cambian los salarios, ¿sí? Si no cambian los salarios, no cambian los precios. Por eso, el supuesto que los precios están fijos.
En el mercado de trabajo prevalece el desempleo, la situación normal es la de desempleo, ¿sí? Y la situación de pleno empleo para la visión keynesiana es digamos, una excepción, no es lo normal, ¿sí? Lo normal es que prevalezca el desempleo. Si prevalece el desempleo, significa que en el mercado de trabajo no está en equilibrio, hay desempleo y la economía no está produciendo en su máximo potencial, sino que produce menos de lo que podría producir si estuvieran todos trabajando, ¿sí? Si hubiera pleno empleo. En este caso, la oferta agregada va a ser completamente horizontal. ¿Qué significa esto de que la oferta agregada sea completamente horizontal? Fíjense. Es exactamente igual a lo que venimos analizando, ¿sí? En el modelo anterior, el modelo ISLM, que era un modelo de corto plazo, ¿sí? Que era un modelo keynesiano. ¿Qué pasa? Si estamos en equilibrio, ¿sí? El nivel de precios está fijo, pero lo que sí va a poder variar es la producción, por eso la oferta agregada es horizontal. Si por alguna cuestión aumenta la demanda agregada, ¿sí? Entonces, primero se produce un exceso de demanda agregada y al haber un exceso de demanda agregada, las empresas buscan demandar más trabajadores, pueden contratar más trabajadores al salario vigente porque hay desempleo. Si el salario no cambia, los precios tampoco cambian y como aumenta el empleo, aumenta la producción. Así que fíjense que exactamente al contrario de lo que vimos recién, aumentos en la demanda agregada en el corto plazo o en la visión keynesiana extrema resultan en un aumento en la producción y los precios quedan fijos, y en el caso clásico era exactamente lo contrario, ¿sí? Por eso en este caso la oferta agregada es horizontal. Por último, vamos a tener este gris, este caso intermedio, ¿sí? Que se llama visión keynesiana intermedia, que lo que supone es como una especie de transición entre el corto y el largo plazo, ¿sí? Y los supuestos son todos intermedios. Acá los salarios son semifijos y por lo tanto los precios son semifijos. Significa que ajustan, pero no del todo, ¿sí? Después lo vamos a analizar en profundidad la clase que viene, seguramente. Hay un cierto nivel de desempleo en el mercado de trabajo, pero no es un desempleo alto, sino que hay un cierto nivel de desempleo, ¿sí? No es una crisis económica. La economía no está en su máximo potencial, por lo tanto la producción también puede variar. Fíjense que la producción puede variar y los precios también, ¿sí? Y en este caso, la oferta agregada va a ser con pendiente positiva, ¿sí? No voy a adentrarme ahora en la explicación, digamos, en profundidad de cómo es el ajuste ante aumentos en la demanda, porque lo vamos a ver en la clase que viene, pero fíjense ya a priori en el gráfico que lo que va a pasar es justamente un medio de los otros dos casos. Si la demanda agregada aumenta, va a aumentar en parte la producción y también va a haber un aumento de precios. Fíjense que no va a ser ni todo el ajuste por precios, ni todo el ajuste por cantidades, sino que el ajuste se va a repartir, ¿sí? Va a ser parcialmente por cantidades y parcialmente por precios. Así que lo vamos a ver en detalle el jueves que viene, pero esto es lo que contempla este caso intermedio. Un comentario más antes ya de ir a política fiscal y política monetaria, es que pienso que puede pasar que a veces haga ruido esto de que el modelo considere estos tres escenarios como completamente aislados entre sí y uno no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? En realidad, lo que dice el modelo es que lo que hay que analizar es cuál es el contexto macroeconómico, ¿sí? Si la economía se parece más al caso keynesiano o se parece más al caso clásico, o está en un medio entre esos dos, entonces, a partir de eso, decidir qué tipo de políticas aplicar, ¿sí? Entonces, tener eso en cuenta. Pero lo que decía es que si bien nosotros vamos a analizar por separado estas cuestiones, porque es complejo verlo en conjunto, tal vez pueda terminar de cerrar esto de las tres ofertas agregadas, si lo ven como que en realidad es una oferta agregada que va modificándose en el tiempo, ¿sí? En realidad lo que sucede es que
si tenemos nivel de precios y nivel de producción, en realidad lo que sucede en la economía es que en el corto plazo, cuando una economía está en recesión, la oferta agregada es horizontal, ¿sí? Que es la oferta agregada keynesiana. A medida que va pasando el tiempo y que ese desempleo empieza a bajar, empieza a haber un desempleo más bajo y la oferta agregada se vuelve más positiva, ¿sí? Y en el largo plazo, la economía alcanza su nivel de producción potencial, que es cuando la oferta agregada es completamente vertical, ¿sí? Y el nivel de producción es el nivel de producción de pleno empleo, que es lo que se condice con lo que dice la visión clásica, ¿sí? Entonces, la visión clásica dice, en el largo plazo siempre llegamos acá. La visión keynesiana lo que dice es, bueno, pero el camino al largo plazo puede ser largo, ¿sí? Entonces, no hay que sentarse a esperar a ver qué pasa. ¿Qué es lo que sucede entonces en realidad? Bueno, si la economía está, ¿sí?, en una situación de recesión económica, produciendo muy por debajo del nivel potencial, por ejemplo por acá, ¿sí?, la demanda agregada está por acá, si se aplican políticas expansivas que aumenten la demanda agregada, esta es la demanda agregada, bueno, eso va a lograr aumentar la producción y no va a impactar en los precios, ¿sí? La producción va a ir aumentando. Ahora, si la economía sigue aumentando la producción, ¿sí?, el desempleo empieza a bajar. Llega un punto en el que el desempleo ya es muy bajito y por lo tanto, si se sigue fomentando la demanda agregada, puede seguir aumentando la producción, pero ya con un costo inflacionario, ¿sí?, porque va a empezar a haber presión sobre los salarios y por lo tanto sobre los precios, ¿sí? Entonces, ya estamos en el mediano plazo en el que los ajustes se dan por precios y por cantidades. Y si en el largo plazo las políticas de demanda, ¿sí?, expansiva se siguen aplicando, bueno, ahí la producción ya no va a cambiar porque va a ser la de pleno empleo y el único resultado va a ser aumento en los precios y por lo tanto inflación, ¿sí? Entonces, por eso es que digo que lo importante es entender en qué contexto está la economía para saber qué tipo de políticas aplicar, ¿sí? En realidad es una oferta agregada, lo que pasa es que no estamos siempre acá, ni siempre acá, ni siempre acá, ¿sí? Depende el ciclo económico, ¿sí? No sé si esto ayuda, me parece que puede terminar de cerrar esta cuestión de las tres ofertas agregadas diferentes, ¿sí? Bien. Pasemos ahora sí a hablar de política fiscal y política monetaria. Nosotros vamos a ver política fiscal y política monetaria en el corto, largo y mediano plazo. La buena noticia es que en el corto ya lo vimos. No lo vamos a volver a ver porque la explicación y el ajuste es exactamente igual al modelo ISLM, ¿sí? Lo único que tal vez puede llegar a cambiar, que igual después lo vamos a ver bien con los ejercicios, es que se agrega un gráfico, pero la explicación es la misma, ¿sí? Fíjense, en el modelo ISLM no voy a hacer la explicación entera, porque ya la vimos, pero en el modelo ISLM tenemos la IS... ¿Ustedes escuchan un ruido? Sí. Un poquito, sí, pero se te Se escucha. puso un camión enfrente, no sé si a cortar árboles. Bueno, si no me escuchan, avísenme. Tenemos el modelo ISLM, recuerdan que partíamos, ¿sí?, de un equilibrio simultáneo. Y ahora lo que agregamos es en el gráfico de abajo a el modelo de oferta y demanda agregada. Si estamos trabajando en el corto plazo, la oferta agregada es la keynesiana, que es una oferta agregada horizontal, ¿sí? Este nivel de producción lo puedo trasladar al gráfico de abajo porque tenemos producción y producción en ambos ejes, ¿sí? Así que acá tenemos a la demanda agregada y al nivel de precios que está fijo, ¿sí? Cuando vimos política fiscal expansiva, ¿sí?, recuerdan que lo que sucedía en el gráfico es que la IS se desplazaba hacia la derecha, política fiscal expansiva. Toda la explicación, que no voy a repetir, que ya vimos en detalle en las clases pasadas, y el resultado final era que la producción aumentaba, ¿sí?, y la tasa de interés aumentaba, ¿sí? Bien,
podemos representar esto también en el gráfico de abajo. Fíjense, la producción aumenta, la política fiscal expansiva aumentó la demanda agregada, ¿sí? Aumento de gasto público, aumento de transferencias, disminución de impuestos, lo que sea, ¿sí? Aumenta la demanda agregada y por lo tanto tenemos un nuevo equilibrio, ¿sí? Con un mayor nivel de producción y el mismo nivel de precios, ¿sí? Así que este equilibrio en el modelo ISLM de mayor tasa y mayor producción se corresponde con este equilibrio en el modelo de oferta y demanda agregada, ¿sí? Nosotros, para analizar, vamos a relacionar ambos gráficos, ¿sí? Lo mismo con política monetaria, también lo podemos trasladar al gráfico de abajo. Fíjense, después, ya les digo, en los ejercicios lo vamos a ver bien, ¿sí? Pero fíjense, política monetaria, partimos de una situación de equilibrio simultáneo. Entonces, agregamos el gráfico de abajo, como es el corto plazo a la oferta agregada la hacemos horizontal. Este nivel de producción lo trasladamos para abajo, ¿sí? Precios están fijos. Y donde la oferta se cruza con la demanda agregada, tenemos el equilibrio. Si se aplica una política monetaria expansiva, recuerden que la que se movía era la LM para abajo, ¿sí? Y en el nuevo equilibrio simultáneo pasa todo lo que ya explicamos la clase pasada, pero los resultados finales eran que aumentaba el producto, política expansiva, pero en este caso la tasa de interés bajaba, ¿sí? Y si bajaba la tasa de interés, subía la inversión y subía la demanda agregada. Por eso es que la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Y tenemos acá un nuevo equilibrio, ¿sí? Con un mayor nivel de producción, mismos precios, ¿sí? Y menor tasa de interés, ¿sí? Así que fíjense que lo único que el gráfico de arriba es el mismo al que ya analizamos el modelo de ISLM, la explicación también es la misma, lo único que agregamos es el gráfico de abajo, cuando las políticas son expansivas, fiscales o monetarias, que son las que grafiqué acá, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Obviamente las políticas contractivas, ¿sí? Van a desplazar la demanda agregada hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que los gráficos de arriba son distintos. Política fiscal desplaza la IS, política monetaria desplaza la LM, pero los de abajo son iguales, ¿sí? Las políticas fiscales y las políticas monetarias se llaman políticas de demanda, ¿sí? Entonces, tanto las fiscales como las monetarias son políticas de demanda. Entonces, las expansivas aumentan la demanda agregada, las contractivas disminuyen la demanda agregada. Simplemente esto respecto al corto plazo, ¿sí? Misma explicación, mismo ajuste que ya vimos. Así que lo que voy a explicar hoy es el largo plazo. Y hasta ahí vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a explicar política fiscal en el largo plazo. Tenemos ISLM. Tasa de interés, nivel de producción. Producción, como es el largo plazo, la producción es la de pleno empleo, ¿sí? Ya sabemos de antemano, ahora vamos a ver toda la explicación, ya sabemos de antemano que la producción no va a cambiar, ¿sí? Estamos en el pleno empleo. Y en el gráfico de abajo tenemos el nivel de producción fijo en el de pleno empleo, como es el largo plazo, acá la oferta agregada es vertical. Demanda agregada siempre tiene pendiente negativa en función de los precios, ¿sí? Este es el nivel de precios inicial. Y el nivel de producción de pleno empleo. Así que partimos de acá, ¿sí? Este equilibrio simultáneo se corresponde con este equilibrio de oferta y demanda agregada. Entonces, partimos de una situación de equilibrio en ambos mercados, en el de bienes y en el de servicios.
Y vamos a suponer que se aplica una política fiscal expansiva, ¿sí? Por ejemplo, suba el gasto público, pueden practicar otras políticas fiscales expansivas y obviamente pueden practicar hacer la política fiscal contractiva, ¿sí? Que tiene la lógica inversa al momento de estudiar. Entonces, supongamos que, política fiscal expansiva en el largo plazo, o sea, en el contexto clásico, en el pleno empleo, ¿sí? Aumenta el gasto público. Si aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada, porque el gasto público es un componente de la demanda agregada, y se produce un exceso de demanda agregada. Acá es donde tenemos que frenar y ver qué contexto estamos analizando, qué escenario estamos analizando, ¿sí? En el desequilibrio del mercado de bienes. Como estamos en el largo plazo, los excesos de demanda agregada no se ajustan por cantidades producidas, sino que se ajustan por nivel de precios. ¿Por qué? Al haber un exceso de demanda agregada, se produce una desacumulación no planeada de existencias, las empresas buscan demandar más trabajadores, como el mercado de trabajo está en equilibrio, eso impacta, ¿sí? Presiona sobre el nivel de salarios que aumenta, y si aumentan los salarios, aumentan los precios porque la suba en los salarios se traslada a precios, ¿sí? Entonces va a haber un aumento del nivel de precios de la economía, ¿sí? El ajuste va a ser por precios. Otra vez, ¿sí? Si hay un exceso de demanda agregada, sabemos que como la producción no puede subir, la demanda tiene que bajar, ¿sí? A eso tenemos que llegar. Veamos cómo. Esta suba en el nivel de precios hace que caiga la oferta real de dinero, cae el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? La cantidad de dinero que hay en la economía alcanza para comprar menos bienes y por lo tanto se produce un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Hay más demanda de la liquidez que hay en el mercado, el público se va a desprender de los bonos y eso va a producir una baja en el precio de los bonos y una suba en su rendimiento o en la tasa de interés, ¿sí? El aumento en la tasa de interés va a hacer que caiga la demanda de dinero para igualarse con la oferta que había caído primero, ¿sí? Y de esta forma equilibrar el mercado de dinero. Ahora bien, la suba en la tasa de interés en el mercado de dinero va a impactar en el mercado de bienes porque va a aumentar la inversión, va a disminuir la inversión. Va a desalentar la inversión privada y por lo tanto va a caer la demanda agregada. ¿Y hasta dónde va a caer la demanda agregada? Hasta igualarse con la producción de pleno empleo. Acuérdense que estábamos en un exceso. La demanda primero subió porque subió el gasto público. La oferta no puede subir, así que la demanda termina bajando hasta igualarse a la producción de pleno empleo, ¿sí? Fíjense que todo lo que sube primero la demanda por el gasto público es igual a todo lo que baja después cuando cae la inversión, ¿sí? Fíjense que ocurre un efecto expulsión acá. Sube el gasto público, sube la tasa de interés y cae la inversión. No solo ocurre un efecto expulsión, sino que el efecto expulsión es total, ¿sí? Efecto expulsión total significa que no es que sube el gasto y después la inversión cae un poquito, sino que todo lo que sube el gasto es igual a todo lo que cae la inversión después, porque la demanda tiene que bajar todo lo que había subido, ¿sí? Para poder igualarse de nuevo al nivel de producción de pleno empleo. Y acá sí termina el análisis, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿me puede correr el cursor así lo saco? Sí, ahí. Ahí va, genial. ¿Listo? Bien. Bien, entonces, fíjense, efectos finales. La producción no varió, se mantuvo en el pleno empleo. La demanda agregada tampoco varió, pues subió y después bajó. Sí cambió la composición, ¿sí? Subió el gasto público y bajó la inversión. Efecto expulsión total. Subió la tasa de interés y el impacto no fue en el nivel de producción, sino que el ajuste fue por precios, se terminó generando inflación, ¿sí? Analicemos también el impacto en el ahorro público, ¿sí? Que
no aparece en este análisis, ¿qué pasó con las cuentas fiscales? ¿Qué pasó con el balance fiscal? ¿Alguien se anima a analizarlo? Cae el ahorro público por un aumento en el gasto público. Excelente. Como subió el gasto público, cae el ahorro público, ¿sí? Y fíjense que en este caso, el ahorro público cae todo lo que subió el gasto público, ¿sí? No hay una compensación por impuestos variables, como veníamos analizando en el corto plazo, porque si el ingreso no cambia, tampoco cambia la recaudación impositiva por impuestos variables, así que el ahorro público no solo cae, sino que cae todo lo que sube el gasto público. Muy bien. Bien, si no hay dudas con la explicación, vamos al gráfico, a los gráficos, ¿sí? Son dos. Entonces, empecemos. Partimos de equilibrio simultáneo acá. Aumenta el gasto público, ¿sí? Política fiscal expansiva. Recuerden que en el modelo ISLM desplaza la IS hacia la derecha, ¿sí? Cuando analizamos el corto plazo, este nuevo equilibrio simultáneo era el equilibrio simultáneo de corto plazo, ¿sí? Al que llegábamos en el corto plazo. Obviamente no va a ser el mismo al que vamos a llegar en el largo plazo, ¿sí? Entonces, en el corto plazo, ¿sí? Hay un incremento de la demanda agregada. Fíjense, sube el gasto público, sube la demanda agregada. Eso en el gráfico de abajo, ¿sí? Lo marcamos como un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha, ¿sí? Política fiscal expansiva desplaza la demanda agregada hacia la derecha. Entonces, en un primer momento tenemos un exceso de demanda agregada, ¿sí? Para este nivel de precios tenemos la oferta acá y la demanda aumentó hasta acá. Pero la oferta no puede subir para convalidar esa demanda. Entonces la demanda va a tener que caer. ¿Cómo cae esa demanda? A partir de la suba en los precios, ¿sí? Fíjense que el aumento del nivel de precios impacta en el mercado de dinero, sube la tasa de interés y cae la inversión cayendo la demanda agregada. Por lo tanto, todo lo que había subido la demanda agregada por la suba del gasto público va a ser igual a todo lo que caiga después cuando cae la inversión debido al ajuste de precios. Así que suben los precios y cae la demanda agregada, eso es un movimiento sobre la demanda agregada hasta que la demanda agregada se iguala con la oferta. Fíjense, ¿sí? En este equilibrio final tenemos el mismo nivel de producción, que no cambió, es el mismo, largo plazo la producción no cambia, y un nivel de precios más alto, ¿sí? Nos falta terminar el gráfico de arriba, porque habíamos terminado en el equilibrio de corto plazo, ¿sí? Obviamente tenemos que llegar a que la producción se mantenga en la de pleno empleo, no aumenta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Después de la política fiscal expansiva, ajustaron los precios. Y la suba en el nivel de precios disminuyó la oferta real de dinero, ¿sí? Como cae la oferta real de dinero, gráficamente lo representamos como si fuera una política monetaria contractiva. No lo es, porque M no cambió, ¿sí? La oferta de dinero no cambió, entonces no es política monetaria. Pero sí cae la oferta de dinero real al subir los precios. Entonces, eso hace que suba la tasa de interés en el mercado de dinero y desplaza la LM hacia arriba, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a desplazar la LM hacia arriba? Hasta que se cruce con la IS, ¿sí? Que es la IS naranja, donde el nivel de producción sea el de pleno empleo, ¿sí? Así que terminamos acá. Fíjense que les voy a poner números a ver si este punto inicial 1 se corresponde con este punto inicial 1 de acá. Después, cuando aumenta la demanda y se produce un exceso de demanda, en el corto plazo estamos acá. Y cuando ajustan los precios, cae la demanda agregada, ¿sí? Y se desplaza la LM, que se corresponde con ese punto 3 de ahí arriba, ¿sí? En el PowerPoint lo tienen mejor, más claro.
Así que, entonces, la IS se desplaza primero por la política fiscal, la LM se desplaza por el ajuste de precios, no por política monetaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bien. No, profe. No, profe, todo claro. Buenísimo. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, ¿sí? En la política fiscal expansiva en largo plazo hay efecto expulsión total. La producción no cambia, en el largo plazo la producción no cambia, si no cambia la producción no cambia el empleo. La demanda agregada total no varía, pero sí cambia su composición, más gasto público, menor inversión, ¿sí? Efecto expulsión total. El nivel de precios sube, la tasa de interés sube, la inversión privada cae, el ahorro del gobierno, como vimos, cae, y la oferta real de dinero cae porque sube el nivel de precios, ¿sí? Acá están los gráficos de nuevo. Bien. Practiquen la política fiscal contractiva. Y vamos a ver la monetaria y cortamos. Tenemos modelo ISLM otra vez. Tasa de interés, nivel de producción. El nivel de producción, como estamos en el largo plazo, es el nivel de producción de pleno empleo, ¿sí? Tasa de interés, de equilibrio simultáneo. Y abajo tenemos la oferta agregada vertical. Caso clásico, la demanda agregada con pendiente negativa. El nivel de precios inicial y el nivel de producción de pleno empleo. Bien, entonces partimos de un equilibrio del mercado de bienes, ¿sí? Que está produciendo el nivel potencial, y equilibrio en el mercado de dinero. Y lo que vamos a ver es política monetaria expansiva en el largo plazo. Entonces, en un primer momento, ¿sí? El Banco Central aumenta la oferta de dinero nominal, ¿sí? Y si aumenta la oferta de dinero nominal, va a aumentar la oferta de dinero real, ¿sí? Porque sube M. Entonces, fíjense que el primer impacto obviamente es en el mercado de dinero. Eso genera un exceso de liquidez, un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Hay un exceso de liquidez. ¿Qué va a hacer el público con ese exceso de liquidez que no demanda? Lo va a volcar a bonos, se va a producir un exceso de demanda de bonos, el precio de los bonos va a subir y entonces la tasa de interés va a caer, lo que va a hacer que vuelva a equilibrarse el mercado de dinero, ¿sí? Ahora, esta caída en la tasa de interés va a impactar en el mercado de bienes porque va a hacer que aumente la inversión y aumente la demanda agregada. Por esto es que la política monetaria también es una política de demanda, ¿sí? Impacta en la demanda agregada a través de la inversión. Sube la inversión, sube la demanda agregada y por lo tanto se genera un exceso de demanda agregada. Y de nuevo, sí, fíjense que hasta acá el análisis era igual que en el corto plazo, pero de nuevo, acá es donde tenemos que frenar y ver en qué contexto estamos analizando. Si hay un exceso de demanda agregada, eso va a hacer que las empresas demanden más trabajadores. Como el mercado de trabajo está en equilibrio, un aumento en la demanda de trabajo presiona sobre el nivel de salarios, que va a aumentar, y por lo tanto va a aumentar el nivel de precios. Este sube en el nivel de precios, va a terminar generando, ¿sí?, que caiga la demanda agregada hasta igualarse al nivel de producción de pleno empleo. ¿Por qué? Porque el aumento en el nivel de precios va a hacer que caiga la oferta real de dinero, ahora porque subió el nivel de precios, y por lo tanto se genere
ahora un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Hay mayor demanda de liquidez de la que hay en el mercado, el público entonces se va a desprender de los bonos, cae el precio de los bonos y aumenta la tasa de interés, ¿sí? Para equilibrar el mercado de dinero. ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo ve? Esta suba en la tasa de interés va a disminuir la inversión y va a caer la demanda agregada. Se va a generar ahora entonces un exceso de oferta agregada y no de demanda. No, perdón, está mal esto que estoy diciendo. Va a caer la demanda agregada, estábamos en una situación de exceso de demanda agregada, entonces la demanda agregada va a caer hasta igualarse al nivel de producción de pleno empleo, ¿sí? La producción no pudo aumentar, entonces la demanda tuvo que caer. Fíjense que lo que pasó es que todo se volvió para atrás, ¿sí? Primero subió la oferta real de dinero cuando subió M. Después la oferta real de dinero cae cuando subieron los precios. Primero cae la tasa de interés, después la tasa de interés sube. Primero sube la inversión, después la inversión baja, y primero sube la demanda agregada y después la demanda agregada cae, ¿sí? Fíjense que es como que todo se va deshaciendo, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que variaron y no volvieron para atrás, ¿sí? Que sí terminaron modificándose. Bueno, la oferta nominal de dinero, M, los salarios y el nivel de precios. ¿Qué tienen de particular todas estas variables? Que son las únicas variables nominales del modelo, ¿sí? Son las variables que no son reales, ¿sí? El nivel de producción es real, la demanda agregada y sus componentes son reales, la tasa de interés es real, la oferta real de dinero es real. Así que las variables reales, después de la política monetaria, al final no sufren modificaciones, vuelven todas a su nivel inicial, ¿sí? No hay cambios reales en la economía, no cambia la producción, no cambia la inversión, no cambia la demanda agregada, no cambia la tasa de interés, y los únicos cambios que se producen son nominales, ¿sí? Cambia la oferta nominal de dinero, cambian los salarios y sobre todo, lo más importante, cambian los precios, cambia el nivel de precios de la economía. Ese resultado es tan importante, ¿sí?, que lleva un nombre. Se dice que la política monetaria en el largo plazo es neutral, ¿sí? Se habla de la neutralidad de la política monetaria en el largo plazo o la neutralidad del dinero en el largo plazo, solo en el largo plazo. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Justamente que en el largo plazo la política monetaria no tiene efectos reales en la economía y solamente tiene efectos nominales, ¿sí? Al final solamente termina generando inflación, ¿sí? El aumento de la cantidad de dinero en la emisión monetaria termina generando inflación, sin ningún impacto real en la economía, ¿sí? En el marco del largo plazo, en el marco de la visión clásica. Por último, nos queda analizar el impacto del ahorro público. Fíjense que estos son los componentes del ahorro público. ¿Qué pasó con el ahorro público? ¿Alguien lo puede ver? ¿Qué pasó con el ahorro público? ¿Cambió algún componente del ahorro público? No cambia. No cambia, ¿sí? También es una variable real, tampoco tiene cambios, ¿sí? Entonces, no cambia el ingreso, no cambia ni los impuestos, ni la alícuota, ni el gasto público, ni las transferencias, porque no hay política fiscal, así que el ahorro público tampoco se modifica, ¿sí? Por eso la política monetaria es neutral en el largo plazo, solo tiene efectos nominales, no tiene impactos reales en la economía. Ojo que la política fiscal no es neutral, la que vimos antes, ¿sí? Porque si bien es cierto que no modifica el PBI, porque el PBI en el largo plazo es el nivel potencial, sí tiene otros impactos reales. La política fiscal en el largo plazo sí modifica la tasa de interés,
sí modifica la inversión, sí modifica la composición de la demanda agregada, así que no es neutral en largo plazo la política fiscal, sí la monetaria, ¿sí? Bien, lo reflejamos en los gráficos. Gráfico de arriba, ISLM, ¿sí? Política monetaria expansiva, desplaza la LM hacia abajo. En el corto plazo llegábamos a un equilibrio por acá, ¿sí? Con menor tasa de interés y mayor producción. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? Fíjense, en el gráfico de abajo, como cae la tasa de interés, aumenta la inversión y aumenta la demanda agregada, en el gráfico de abajo, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Entonces, política expansiva, monetario fiscal, desplaza la demanda agregada hacia la derecha. En una primera instancia tenemos un exceso de demanda agregada, ¿sí? Esto que mencionábamos acá. La oferta tiene este nivel, la demanda agregada está por encima, ajustan los precios y a medida que suben los precios, baja la demanda agregada, movimiento sobre la curva de demanda agregada hasta que se iguala con la producción de pleno empleo. Así que en el gráfico de abajo, ¿sí? Pasamos de este punto, aumento de la demanda agregada y después del ajuste de precios llegamos a este punto de acá, ¿sí? Mayor nivel de precios, misma producción. Completemos el gráfico de arriba, ¿sí? Habíamos llegado hasta acá, política monetaria expansiva. De la producción sabemos que no aumenta, sino que el ajuste se da por los precios. Suben los precios y cae la oferta real de dinero. ¿Se acuerdan? Recién dijimos cómo se refleja eso en el gráfico. El aumento de precios. Esto se da por la suba de M. Se vuelve a desplazar la LM. Muy bien, se vuelve a desplazar la LM, gracias. Suben los precios, cae la oferta real de dinero, es como si fuera una política monetaria contractiva, si bien no lo es, pero desplaza la LM hacia arriba. Y la va a desplazar hasta que se cruce con la IS en el nivel de producción inicial. Por lo tanto, la LM va a volver a su lugar inicial, ¿sí? Vemos como una nueva LM prima prima que pasa por encima, quise poner prima, que pasa por encima de la LM inicial, ¿sí? Entonces es como que pasamos de este punto a este y después volvemos otra vez a este punto, ¿sí? Entonces la LM vuelve para atrás cuando aumentan los precios. Se desplaza para abajo cuando aumenta M, se desplaza para arriba cuando aumentan los precios, ¿sí? Acá lo tienen mejor el gráfico, ¿sí? El M hace así y vuelve para atrás. Profe. Sí. ¿Podrías volver a explicar lo que dijiste cuando explicaste que las variables reales no se modifican, sino que las nominales lo hacen? Sí, ahí voy. Termino de mostrar esto y voy. Fíjense que entonces en el gráfico de abajo pasamos de este primer punto a este que se corresponde con después de la política monetaria expansiva, y cuando ajustan los precios y la LM vuelve para atrás, acá volvemos al mismo punto, pero el gráfico de abajo es un nuevo punto acá con un nivel de precios más alto. Lo que menciona la compañera tiene que ver con la neutralidad del dinero. ¿Qué significa que la política monetaria es neutral en el largo plazo? Significa que no tiene ningún efecto en ninguna variable real. Fíjense que la producción no cambió, es la de pleno empleo. Tampoco cambió el empleo. La demanda agregada tampoco cambió, ¿sí? Porque si vamos acá, fíjense, primero sube la inversión, sube la demanda, pero después baja la inversión y baja la demanda, lo mismo que había subido, así que al final la demanda agregada no cambió. La tasa de interés tampoco cambió. Primero bajó, después subió, así que la tasa de interés tampoco cambió. Si la tasa de interés no cambió, tampoco cambió la inversión, ¿sí? Tampoco cambió el ahorro del gobierno, no cambió ningún componente del ahorro del gobierno, y tampoco cambió la oferta real de dinero M sobre P. Cambió M y cambió P en la misma proporción, todo lo que sube M sube P, pero M sobre P, que es la oferta real de dinero, no se modificó.
Por lo tanto, ¿qué es lo único que sí cambió? El nivel de precios que aumentó, ¿sí? Y la oferta nominal de dinero, M. M y el nivel de precios son las variables nominales del dinero, ¿sí? Del modelo. No son variables reales, son variables monetarias, nominales. Por lo tanto, ese resultado que implica que la política monetaria en el largo plazo no tiene efecto en ninguna variable real y solamente tiene efecto en las variables nominales, nivel de precios, salarios y oferta monetaria, a eso se lo llama neutralidad del dinero o política monetaria neutral en el largo plazo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Vamos a dejar la teoría hasta acá. ¿Sí? O sea, van a ser las 4. Y la semana que viene terminamos con la unidad, ¿sí? Nos queda ver el mediano plazo y después 2 temas que son curva de Phillips y shocks de oferta, ¿sí? Y ya terminamos. ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, Sí. vamos a hacer un corte y hacemos algunos ejercicios, ¿sí? Son 4 menos 5. ¿Les parece? ¿Volvemos 4 y cuarto? Así no terminamos tan tarde. Dale, Y hacemos perfecto. un par de ejercicios de la guía. ¿Sí? Dale, dale. Dale.